Ese camión ya quebró 4 talleres y va a acabar con el tuyo también. Eso fue lo primero que le dijeron cuando una mecánica fue humillada frente a todos por aceptar el trabajo que nadie quiso. Ingenieros se rieron, el dueño la amenazó y el motor seguía fallando sin explicación. Pero cuando ella miró donde nadie más miró, algo inquietante salió a la luz y nadie estaba preparado para lo que venía. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Déjenme contarles la historia de Alejandra Francisca Mendoza, una mujer que durante 8 años se había ganado el respeto de cada camionero que transitaba por la zona libre de Colón, allá en Panamá. Su taller especializado en vehículos pesados no era el más grande ni el más vistoso de la ciudad portuaria, pero había algo en ese lugar que lo hacía diferente. Las paredes estaban llenas de placas de agradecimiento, fotografías de tractocamiones restaurados y, sobre todo, había un equipo de diagnóstico automotriz que costaba más que 3 camionetas nuevas. Alejandra siempre vestía de amarillo, ya fueran sus blusas de trabajo o sus macacones manchados de grasa, y ese color se había convertido en su marca personal entre los transportistas que cruzaban el istmo llevando mercancía desde el Pacífico hasta el Caribe. Era un martes por la tarde, de esos en que el calor húmedo de marzo hace que hasta el cemento parezca sudar, cuando Alejandra estaba terminando de calibrar los inyectores de un Freightliner Cascadia. Tenía los lentes de protección colgados al cuello. Sus manos expertas ajustaban el torque de las tuercas con precisión milimétrica y su cabello rojizo estaba recogido en un chongo que ya empezaba a deshacerse por el sudor del trabajo. El aire acondicionado del taller luchaba sin éxito contra la temperatura y el olor a diésel mezclado con grasa penetrante flotaba en el ambiente como un perfume familiar. Fue entonces cuando escuchó el portón del taller abrirse con ese chirrido metálico que siempre prometía arreglar, pero nunca encontraba tiempo. Levantó la vista de los inyectores y vio entrar a un hombre de unos 50 años, traje arrugado y corbata floja, con unas ojeras tan profundas que parecían grabadas en su cara con cincel. Cargaba un folder manila bajo el brazo, tan gordo que las ligas apenas lo contenían. El tipo caminaba con la pesadez de quien no ha dormido bien en semanas. ¿Usted es Alejandra Mendoza?, preguntó el hombre con voz cansada, casi rasposa. La misma, respondió ella limpiándose las manos en un trapo que ya estaba más negro que blanco. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre no perdió tiempo en presentaciones formales. Soltó el folder sobre la mesa de trabajo de Alejandra con un golpe seco que hizo vibrar las herramientas ordenadas a un costado. Soy Ernesto Villalobos, gerente de operaciones de Caribe Logistics, y vengo a ofrecerle el trabajo que va a destruir su negocio. Alejandra arqueó una ceja, intrigada por semejante introducción. Pues qué forma más honesta de empezar una conversación comercial, don Ernesto. No tengo tiempo para andarme con rodeos, dijo el gerente pasándose una mano por la frente sudorosa. Tengo un Mack Anthem, modelo 2019, motor MP8 de 13 litros, que en los últimos 8 meses ha mandado a la quiebra a 2 talleres y ha hecho que otros 2 me lo devolvieran, jurando que ese camión no tiene arreglo. 4 mecánicos diferentes, todos con buena reputación, todos con experiencia en vehículos pesados, y los 4 fracasaron. Alejandra abrió el folder con curiosidad profesional. Adentro había un dossier completo, reportes de servicio, órdenes de trabajo, facturas, fotografías del camión desde todos los ángulos posibles y un historial de mantenimiento que parecía más una novela de terror que documentación técnica. Comenzó a leer en voz alta mientras pasaba las hojas. Primer taller, abril del año pasado. Cambio completo de radiador, termostato, bomba de agua, todas las mangueras del sistema de enfriamiento. Costo, $4,000. Resultado, falla persistente. Siga leyendo, murmuró Ernesto encendiendo un cigarro con manos que temblaban ligeramente. Segundo taller, junio.
reemplazo de embrague del ventilador viscoso, módulo de control electrónico del motor nuevo, revisión completa del sistema de sensores de temperatura, $3.500, falla persistente. Alejandra silbó por lo bajo. Tercer taller, agosto. Rectifica de cabezas del motor, cambio de juntas, limpieza de ductos internos de enfriamiento, $6.000. Y el problema siguió como si nada, completó Ernesto expulsando humo hacia el techo. El cuarto mecánico, ese sí, se rindió de plano. Me dijo que el bloque del motor tenía microfisuras internas imposibles de detectar y me recomendó comprar un motor nuevo por $22.000. Le dije que mejor quemaba el camión y cobraba el seguro. ¿Y por qué no lo hizo?, preguntó Alejandra, sin levantar la vista de los documentos. Porque tendría que explicarle a la aseguradora por qué gasté casi $14.000 en reparaciones antes de decidir quemarlo. Y porque, francamente, ya no sé si el problema es el camión o si es que todos los mecánicos de este país perdieron el talento. Alejandra llegó a la parte más interesante del expediente, los reportes de falla. El patrón era desconcertante, casi absurdo. El camión se sobrecalentaba de forma completamente impredecible. A veces funcionaba perfectamente durante 3 días seguidos, recorriendo 150 kilómetros bajo el sol inclemente de la carretera panamericana, cargado con 28 toneladas de contenedores. Otras veces se sobrecalentaba después de apenas 20 minutos, rodando vacío en el tráfico lento de Ciudad de Panamá. No había patrón de kilometraje, no había patrón de carga, no había patrón de temperatura ambiente. Era como si el camión decidiera al azar cuándo quería fallar. «Mire, señorita Mendoza», dijo Ernesto apagando el cigarro en un cenicero improvisado. «No vine aquí a endulzarle el oído. Este camión lleva 3 semanas parado en mi patio. Cada día que no trabaja me cuesta $500 en multas por entregas retrasadas. Los otros gerentes de transporte ya se están riendo de mí, diciendo que compré un camión defectuoso de fábrica. Mi jefe me dio una semana más para resolverlo, o va a vender el Mac como chatarra, y los $14.000 que ya gasté saldrán de mi bolsillo. ¿Y qué le hace pensar que yo puedo resolver lo que 4 talleres no pudieron?», preguntó Alejandra cerrando el folder. Ernesto la miró fijamente, con esos ojos cansados que habían visto demasiados problemas sin solución. «Porque usted es la única mecánica en toda la zona libre que tiene equipo de diagnóstico electrónico de verdad, no esas porquerías piratas que todos usan. Y porque escuché que el año pasado le resolvió a Transportes del Caribe un problema de inyección en un Volvo que 3 talleres juraban que era el turbo. Era el turbo», corrigió Alejandra con una sonrisa pequeña. «Pero también era el sensor MAP que mandaba lecturas falsas. Los otros talleres cambiaron el turbo sin verificar los datos del sensor». «Exacto. Usted piensa diferente». Ernesto sacó otro cigarro, pero no lo encendió. Solo lo hizo rodar entre sus dedos. «Mire, voy a ser honesto con usted porque no tengo nada que perder. Si acepta este trabajo y no lo resuelve, su reputación va a quedar por los suelos. La gente va a decir que ni siquiera la famosa Alejandra de amarillo pudo con el Mac, imposible. Pero si lo resuelve», hizo una pausa dramática, «si lo resuelve, va a tener trabajo garantizado con todas las empresas de transporte del país. Yo personalmente me voy a encargar de que así sea». Alejandra se quedó en silencio, sopesando la propuesta. Podía sentir el peso de la decisión. Aceptar significaba arriesgar la reputación que había construido tuerca por tuerca durante 8 años. Rechazar significaba dejar pasar el desafío técnico más intrigante que había visto en mucho tiempo. Y Alejandra Francisca Mendoza no era de las que huían de los desafíos. «¿Cuándo puede traer el camión?», preguntó finalmente. Ernesto sonrió por primera vez desde que había entrado al taller. «Está en el tráiler de grúa afuera. Vine preparado para un sí o para un no». «Pues métalo.
Y déjeme ese folder, voy a leer cada palabra de estos reportes como si fueran la Biblia. Mientras el Mac Anthem entraba lentamente al taller, remolcado por una grúa que chirrió al maniobrar en el espacio estrecho, Alejandra sintió esa cosquilla familiar en el estómago que siempre aparecía cuando un problema verdaderamente complejo llegaba a sus manos. El camión era imponente, rojo brillante con franjas cromadas, cabina aerodinámica, parrilla frontal que parecía la mandíbula de algún animal prehistórico. Pero bajo todo ese esplendor había un misterio que había derrotado a 4 talleres. Y Alejandra estaba decidida a descubrir qué demonios estaba pasando con ese motor. Esa noche, Alejandra se quedó en el taller hasta las 2 de la madrugada. Había enviado a casa a sus 2 ayudantes, apagado el radio que normalmente llenaba el espacio con música de banda y se había sentado en su escritorio con el folder de Ernesto Villalobos abierto como si fuera un mapa del tesoro. Tenía una taza de café negro que ya se había enfriado 2 veces y un cuaderno donde iba anotando cada detalle que le parecía extraño, cada inconsistencia, cada dato que no encajaba con el rompecabezas. Lo primero que le llamó la atención fue algo que ninguno de los 4 talleres anteriores había documentado correctamente. Todos los reportes hablaban de sobrecalentamiento del motor, pero cuando revisó las mediciones específicas, encontró algo peculiar. La temperatura del líquido refrigerante, medida directamente en el radiador, siempre estaba dentro del rango normal, entre 80 y 85 grados Celsius. Era el sensor instalado en el bloque del motor el que reportaba temperaturas disparatadas, llegando hasta 110, 115 grados, temperaturas que deberían haber hecho hervir el líquido y reventar las mangueiras. ¿Cómo es posible que el radiador esté fresco y el motor hirviendo?, murmuró Alejandra para sí misma, mordiendo la punta de su lápiz. Era como si hubiera 2 motores diferentes, uno funcionando perfectamente y otro al borde de la autodestrucción, ambos ocupando el mismo espacio físico. Revisó las fotografías que los talleres habían tomado. En todas se veía el radiador impecable, las mangueras nuevas, las conexiones perfectas. El sistema de enfriamiento estaba técnicamente perfecto. Entonces el problema no era cómo se enfriaba el motor, sino por qué se calentaba en primer lugar. A la mañana siguiente, Alejandra llegó al taller antes de que saliera el sol. Llevaba puesta su blusa amarilla favorita, la que tenía bordado su nombre en el bolsillo del pecho, y traía una determinación que se podía cortar con cuchillo. Lo primero que hizo fue conectar su escáner de diagnóstico profesional al puerto OBD del Mac Anthem. No era cualquier escáner, era un equipo Nexic USB Link 2, el mismo que usaban los concesionarios oficiales de Mac, capaz de leer hasta los suspiros electrónicos del motor. Encendió el motor y dejó que calentara hasta temperatura de operación. El rugido profundo del MP8 de 13 litros llenó el taller, ese sonido grave y poderoso que hace vibrar el pecho cuando estás cerca. Mientras el motor trabajaba en ralentí, Alejandra no hizo lo que los otros mecánicos habían hecho. No buscó fugas, no revisó el termostato, no midió el flujo de la bomba de agua. En lugar de eso, se sentó frente a la pantalla de su laptop conectada al escáner y comenzó a observar algo que nadie más había considerado importante: los parámetros del sistema de inyección electrónica en tiempo real. Durante 6 horas seguidas, sin parar ni para comer, Alejandra mantuvo los ojos pegados a la pantalla. Observaba las gráficas de presión de inyección, el timing de encendido, la temperatura de los gases de escape, el consumo de combustible, la apertura de la válvula EGR, la posición del turbocompresor. Era como leer el electrocardiograma del motor. Cada línea contaba una historia sobre lo que estaba sucediendo dentro de esas cámaras de combustión. Las horas pasaron. El sol subió hasta quedar clavado en medio del cielo panameño,
haciendo que la temperatura dentro del taller subiera hasta niveles infernales, a pesar del aire acondicionado. Alejandra ni siquiera se dio cuenta. Estaba en ese estado de concentración absoluta, donde el mundo exterior deja de existir y solo importa el problema frente a tus ojos. Y entonces lo vio. Fue tan sutil que casi se le escapa. En la gráfica del avance de ignición, cada cierto tiempo aparecía un pequeño pico. No era constante, no seguía un patrón de tiempo reconocible. A veces sucedía después de 5 minutos, otras veces después de 15, otras después de 2. Pero cuando sucedía, el avance de ignición se desplazaba 3 grados más allá del mapeamiento estándar de fábrica. 3 grados no suena como mucho. Para alguien que no entiende de motores, 3 grados podrían parecer insignificantes. Pero Alejandra sabía que en el delicado ballet de la combustión interna, 3 grados de diferencia en el momento exacto en que salta la chispa pueden ser la diferencia entre eficiencia perfecta y desastre térmico. Hijo de... susurró Alejandra, acercándose más a la pantalla, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El avance de ignición es el momento preciso en que el combustible se enciende dentro del cilindro. Si se enciende muy tarde, pierdes potencia. Si se enciende muy temprano, fuerzas al pistón a comprimir gases que ya están explotando, generando una cantidad brutal de calor innecesario. Y eso era exactamente lo que estaba pasando en el Mac Anthem. Cada vez que ocurría ese desplazamiento misterioso de 3 grados, la combustión sucedía demasiado pronto, creando un pico instantáneo de temperatura dentro de la cámara de combustión. El sensor de temperatura del bloque del motor, que estaba instalado muy cerca de las cámaras de combustión, registraba ese pico de calor inmediatamente. Pero el líquido refrigerante, que circulaba por los ductos del motor, todavía no había tenido tiempo de absorber ese calor excesivo cuando el sensor lo detectaba. Por eso las lecturas eran contradictorias. El sensor del bloque gritaba: «¡Emergencia! ¡Me estoy derritiendo!», mientras el termómetro del radiador decía tranquilamente: «Todo está perfecto, no hay problema». Alejandra se recargó en el respaldo de su silla, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Los otros mecánicos habían visto el síntoma, el sobrecalentamiento, y habían tratado de curar el sistema de enfriamiento. Pero el sistema de enfriamiento nunca había estado enfermo. El problema real era que el motor estaba generando calor excesivo debido a una combustión mal temporizada. Pero aquí venía la pregunta que le erizó la piel a Alejandra. ¿Por qué el sistema de inyección electrónica, programado en fábrica con precisión suiza, de repente decidía adelantar el encendido de forma aleatoria? Los motores modernos no hacen nada por accidente. Cada milisegundo de operación está controlado por software, por líneas de código escritas por ingenieros que pasaron años perfeccionando esos algoritmos. Un motor Mac MP8 no simplemente decide cambiar su timing de ignición por capricho. Alguien o algo tenía que estar diciéndole que lo hiciera. Alejandra apagó el motor y desconectó el escáner. Necesitaba ver algo más profundo, algo que ningún mecánico tradicional pensaría en revisar porque requería herramientas y conocimientos que iban más allá de lo puramente mecánico. Necesitaba ver el cerebro del motor, el módulo de control electrónico, el SU. Se dirigió a la parte frontal del camión y comenzó a desmontar el panel donde estaba instalado el módulo de control. Era una caja metálica del tamaño de una laptop pequeña, llena de conectores y circuitos que controlaban cada aspecto del funcionamiento del motor. La desconectó con cuidado, desenroscando los tornillos con una llave de torque calibrada, y la llevó a su mesa de trabajo de electrónica. Esa mesa era su orgullo secreto. Mientras la mayoría de los mecánicos tradicionales todavía pensaban que su trabajo terminaba en las tuercas y los pistones, Alejandra había entendido hacía años que los motores modernos
eran computadoras con ruedas. Había invertido en equipo especializado, programadores de EEPROM, osciloscopios digitales, analizadores lógicos, todo lo necesario para leer y modificar el software que vivía dentro de esos módulos de control. Conectó el EQ del Mac a su programador y comenzó el proceso de extracción del firmware. En la pantalla aparecieron líneas y líneas de código hexadecimal, el lenguaje binario en el que las máquinas piensan. Para la mayoría de las personas, eso hubiera parecido un galimatías incomprensible, una sopa de letras y números sin sentido. Pero Alejandra había aprendido a leer ese idioma como otros leen novelas. Mientras el programa extraía los datos del módulo, Alejandra abrió otra ventana en su computadora y descargó del servidor técnico de Mack Trucks el archivo de firmware original de fábrica para un motor MP8 del año 2019. Tenía acceso a esa base de datos gracias a una certificación técnica que había obtenido 2 años atrás, cuando decidió especializarse en diagnóstico electrónico avanzado. Cuando ambos archivos estuvieron listos, utilizó un software de comparación que colocaba los dos códigos lado a lado, byte por byte, buscando diferencias. Si el módulo del camión tenía el firmware original de fábrica, los archivos deberían ser idénticos. Si había alguna modificación, el programa la detectaría. Los minutos pasaron lentos mientras el software trabajaba. Alejandra tamborileaba los dedos sobre la mesa, ese hábito nervioso que siempre aparecía cuando estaba a punto de descubrir algo importante. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas. Esa sensación que solo viene cuando sabes que estás cerca de la verdad. Y entonces la pantalla parpadeó. El programa había encontrado diferencias. Alejandra se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver mejor. No eran diferencias menores, no eran errores de lectura o corrupción de datos. Había una sección completa de código que no existía en el firmware original de fábrica. Alguien había insertado una rutina adicional, un programa parásito que vivía escondido dentro del cerebro del motor. Con manos temblorosas por la emoción del descubrimiento, Alejandra comenzó a analizar ese código extraño. No era fácil de entender. Quien lo había escrito era evidentemente un programador hábil que había tratado de ocultar su función verdadera. Pero después de 2 horas, descifrando la lógica, Alejandra entendió con claridad cristalina lo que estaba viendo. El código parásita modificaba el avance de ignición basándose en un contador interno que no seguía ningún patrón de tiempo ni de kilometraje, sino de ciclos de encendido del motor. Cada vez que el motor completaba cierto número de explosiones dentro de los cilindros, el código activaba esa desviación de 3 grados en el timing. Era por eso que el problema parecía tan aleatorio, tan impredecible. No dependía de cuánto tiempo llevaba encendido el motor ni de cuántos kilómetros había recorrido, sino de cuántas veces los pistones habían subido y bajado. Era sabotaje, sabotaje digital, invisible, imposible de detectar sin el equipo adecuado y el conocimiento técnico para buscar en el lugar correcto. Alejandra se recargó en su silla, sintiendo una mezcla de triunfo y rabia. Había resuelto el misterio técnico, pero ahora tenía un problema mucho más serio entre manos. Alguien había modificado intencionalmente ese módulo para destruir el motor lentamente. La pregunta era ¿quién y por qué? Alejandra no durmió esa noche. Se quedó sentada en su taller con la luz amarillenta de la lámpara de trabajo iluminando el módulo de control del Mac como si fuera evidencia en una escena del crimen. Y en cierto modo, lo era. Alguien había metido las manos digitales en el cerebro de ese motor con intención maliciosa y ella necesitaba descubrir quién. A las 7 de la mañana, cuando el sol empezaba a calentar el asfalto de Colón, Alejandra llamó a Ernesto Villalobos. El gerente contestó al segundo timbrazo, con esa voz de quien tampoco ha dormido bien. ¿Qué pasó, Alejandra? ¿Ya se dio por vencida? Al contrario, don Ernesto. Necesito que me consiga algo.
los registros completos de todos los talleres que trabajaron en su camión. Específicamente, quiero saber si alguno de ellos mandó el módulo de control del motor a reprogramación externa. Nombres, direcciones, facturas, todo lo que tenga. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Encontró algo? Encontré que alguien le metió mano al software del motor. Y no fue un error de fábrica, don Ernesto. Fue intencional. Ernesto soltó una maldición por lo bajo. Le mando los documentos en 2 horas. Todo lo que tenga en los archivos de la empresa. Fue exactamente 1 hora y 40 minutos después, cuando un mensajero llegó al taller con un sobre Manila lleno de facturas, órdenes de servicio y reportes técnicos. Alejandra se preparó otro café, se puso sus lentes de lectura y comenzó a revisar cada papel como detective investigando un caso. El primer taller había documentado que enviaron el SU a revisión y limpieza de contactos a un técnico especializado en electrónica automotriz. El nombre en la factura era Electrónica Diesel Mendoza, dirección Avenida Roosevelt, local 147, zona libre de Colón. El segundo taller también tenía una factura. Cuando instalaron el módulo de control nuevo, tuvieron que programarlo con los parámetros específicos del camión. ¿A quién recurrieron? Electrónica Diesel Mendoza, mismo técnico, misma dirección. El tercer taller, después de la rectifica del motor, necesitó hacer una recalibración completa del sistema de inyección. La factura mostraba el mismo nombre, Ricardo Mendoza, Electrónica Diesel Mendoza. Y el cuarto taller, cuando ya estaban desesperados, llevaron el módulo para que un especialista lo revisara con equipos más avanzados. Otra vez el mismo nombre aparecía en los documentos. Alejandra sintió ese hormigueo en la nuca que siempre aparecía cuando las piezas del rompecabezas empezaban a formar una imagen clara. 4 talleres diferentes, 4 mecánicos que nunca habían hablado entre sí, y todos habían confiado en el mismo técnico electrónico para trabajar en el cerebro del Mac Anthem. Y después de cada visita a ese tal Ricardo Mendoza, el problema no solo persistía, sino que el camión volvía a fallar de la misma manera misteriosa. No era coincidencia, no podía serlo. Alejandra buscó la dirección en su teléfono. El local estaba a 20 minutos del taller, en una zona comercial medio olvidada de la zona libre, donde operaban pequeños negocios de reparación y venta de refacciones usadas. Se cambió la blusa manchada de grasa por una limpia, también amarilla pero menos vistosa. Se soltó el cabello que normalmente llevaba recogido y se quitó las botas de trabajo para ponerse unos tenis. Necesitaba verse como una cliente común, no como una mecánica profesional haciendo una investigación. El local de Electrónica Diesel Mendoza resultó ser un espacio estrecho entre una refaccionaria de llantas usadas y un taller de soldadura. Tenía un letrero descolorido por el sol y un aparador lleno de módulos de control, sensores y arneses eléctricos apilados sin mucho orden. Alejandra empujó la puerta, que tenía un timbre conectado que sonó con un ding-dong electrónico. Detrás del mostrador había un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes de armazón grueso y una camiseta de los Yankees de Nueva York, manchada de flux para soldar. Estaba inclinado sobre una mesa de trabajo, mirando un circuito impreso a través de una lupa con luz LED. «Buenos días», dijo Alejandra con voz amable. «Me dijeron que usted es el mejor programando computadoras de motor en toda Colón». El hombre levantó la vista y sonrió con esa seguridad que da la experiencia. «Pues no sé si el mejor, pero llevo 15 años en esto y todavía no he visto un módulo que no pueda reprogramar. ¿Qué necesita? Tengo una camioneta Dodge Ram, Diesel 2015, y quiero sacarle más poder. ¿Se puede hacer eso con la computadora?» «Claro que se puede», respondió Ricardo Mendoza, porque ese era su nombre según la etiqueta bordada en su camiseta. «Le puedo aumentar hasta 30% de potencia con una reprogramación de Stage 2. También le bajo el consumo de combustible en carretera. Todo legal, todo seguro.
Alejandra fingió interés genuino apoyándose en el mostrador. ¿Y cómo funciona eso? Nunca he entendido bien cómo se le pueden hacer cambios a una computadora de carro. Mendoza se animó, como todo experto cuando encuentra a alguien interesado en su trabajo. Mire, los motores modernos son básicamente computadoras con pistones. La fábrica los programa de forma conservadora para que cualquier persona, en cualquier clima, con cualquier calidad de combustible, pueda usarlos sin problemas. Pero si usted sabe que va a usar diésel de buena calidad y maneja con cuidado, podemos ajustar los parámetros para aprovechar todo el potencial real del motor. ¿Y es seguro? Digo, no quiero que se me descomponga después. Ricardo se rió, con esa risa que sonaba demasiado practicada. Mire, le voy a ser honesto. Yo no solo hago reprogramaciones de rendimiento, también ofrezco un servicio de, digamos, mantenimiento preventivo inteligente. ¿Mantenimiento preventivo?, preguntó Alejandra, sintiendo cómo la conversación se ponía cada vez más interesante. Sí, vea usted, los carros modernos son tan confiables que la gente ya no viene a los talleres hasta que algo se rompe de verdad. Entonces, yo desarrollé un sistema donde instalo códigos especiales que hacen que el motor presente pequeños problemas menores cada cierto tiempo. Nada grave, ¿eh? Solo cosas que requieren recalibración o ajustes. Así los clientes de talleres que trabajan conmigo siempre regresan para mantenimiento regular. Es una forma de crear lealtad del cliente. Alejandra sintió la sangre hervirle en las venas, pero mantuvo la cara serena, interesada. Y los dueños de los carros no se molestan de que sus vehículos tengan problemas seguido. ¡Ay, no son problemas de verdad!, dijo Mendoza con un gesto despreocupado de la mano. Es más bien como... ¿cómo le explico? Es como cuando su impresora le dice que necesita mantenimiento, aunque todavía pueda imprimir. El motor sigue funcionando, solo que da señales de que necesita atención. Y cuando vienen al taller, el mecánico simplemente me manda el módulo. Yo le quito esa señal y listo. El cliente queda feliz, el taller cobra por el servicio y yo cobro mi parte. Todos ganan. ¿Y eso no es...? Alejandra dejó la pregunta colgando en el aire. ¿Ilegal?, completó Ricardo con una sonrisa torcida. Técnicamente es una zona gris. No estoy dañando los motores de verdad, solo estoy creando alertas programadas. Como el aceite sintético que las agencias dicen que hay que cambiar cada 5.000 kilómetros, cuando en realidad aguanta 10.000. Es marketing, nada más. Alejandra asintió lentamente, como si estuviera considerando la propuesta. ¿Y cuánto cuesta ese servicio de mantenimiento preventivo? Para su camioneta, $200 iniciales. Después, cada recalibración me paga 50. Depende de qué tan seguido quiera que aparezcan las alertas. Normalmente, lo programo para cada 3 meses. Es un intervalo razonable que no levanta sospechas. Interesante, murmuró Alejandra. ¿Y ha tenido problemas alguna vez? Digo, ¿algún cliente que se dé cuenta? Ricardo negó con la cabeza, orgulloso. Nunca, porque uso códigos que se integran perfectamente con el firmware original. Para detectarlo, necesitarías comparar byte por byte con el archivo de fábrica. ¿Y quién hace eso? Nadie. Los mecánicos ven el síntoma, cambian la pieza que creen que está fallando, me mandan el módulo para limpieza o recalibración y el ciclo continúa. ¿Y qué pasa si alguien lleva el módulo a un concesionario oficial? Ahí sí hay un riesgo, admitió Mendoza. Pero la mayoría de la gente no va a las agencias porque cobran el triple que un taller independiente. Y para cuando sospechan que algo anda raro, ya pagaron tanto en reparaciones que prefieren vender el vehículo como problemático y comprar otro. Es parte del negocio. Alejandra sintió náusea. Este hombre estaba describiendo un esquema de fraude sistemático con la misma tranquilidad con la que alguien explica una receta de cocina, pero necesitaba más información. Necesitaba saber si él era consciente del daño real que había causado al Mac de Caribe Logistics. Oiga, ¿y si uno quisiera hacer algo más agresivo,
Preguntó Alejandra con cuidado. Digamos que hay un competidor y uno quisiera que su flota de camiones tuviera problemas de verdad. ¿Eso también se puede programar? Por primera vez, Ricardo vaciló. Su sonrisa se congeló un poco. Eso ya sería entrar en territorio peligroso. Yo no hago ese tipo de trabajos, pero técnicamente se podría hacer, ¿no? Técnicamente sí, admitió Mendoza con incomodidad visible. Se podría programar una degradación progresiva que eventualmente causara falla real del motor, pero sería demasiado arriesgado. Si alguien se muere porque un camión se apaga en medio de la carretera, estaríamos hablando de responsabilidad criminal, no solo civil. Y nunca ha tenido un caso donde se le fue la mano, donde el código causó más daño del planeado. Ricardo se quitó los lentes y los limpió con el borde de su camiseta, un gesto nervioso. Una vez, hace como 8 meses, tuve un problema con un Mac Anthem. El código que instalé era demasiado agresivo. En lugar de crear alertas menores, estaba causando sobrecalentamiento real. El camión empezó a botar talleres como si nada. Fue un error de programación de mi parte. Puse el contador de ciclos demasiado bajo y el avance de ignición demasiado adelantado. Alejandra sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la voz calmada. ¿Y qué pasó con ese camión? No sé. Después de que 4 talleres diferentes me mandaron el mismo módulo para revisión, me di cuenta del error. Pero para ese entonces ya había cobrado como $2,000 en recalibraciones que no arreglaban nada, porque el problema estaba en mi código, no en el hardware. Simplemente dejé de aceptar ese módulo cuando me lo traían. Asumo que la empresa terminó vendiéndolo como chatarra o algo así, y no intentó arreglarlo. Digo, si usted causó el problema... Ricardo se encogió de hombros con despreocupación. ¿Para qué? Si arreglaba el código, perdía un cliente que me estaba pagando regularmente. Además, no es mi problema si las empresas de transporte no saben elegir buenos mecánicos. Yo solo ofrezco un servicio. Lo que otros hagan con él es su responsabilidad. Alejandra sintió las manos apretarse en puños. Este hombre no solo había saboteado el Mac Anthem, había arruinado la reputación de 4 talleres honestos, había drenado miles de dólares de una empresa que solo trataba de mantener sus camiones funcionando y no mostraba ni un gramo de remordimiento. Pero Alejandra también sabía que no podía confrontarlo aquí. No ahora. Necesitaba evidencia documentada, necesitaba pruebas que pudieran sostenerse si esto llegaba a las autoridades. Bueno, déjeme pensarlo, dijo Alejandra con una sonrisa forzada. Es una propuesta interesante, pero necesito considerar si es lo que quiero para mi camioneta. Claro, dijo Ricardo entregándole una tarjeta de presentación. Aquí tiene mi número. Cuando se decida, me marca. Trabajo rápido. Generalmente tengo el módulo listo en 2 días. Alejandra tomó la tarjeta, asintió con amabilidad y salió del local. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, tuvo que detenerse un momento para respirar profundo. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. Mientras caminaba de regreso a su camioneta, sacó su teléfono y revisó la grabación. Había activado la aplicación de grabadora de voz antes de entrar al local, algo que había aprendido a hacer después de tener problemas con clientes que negaban haber autorizado ciertos trabajos. Toda la conversación estaba ahí, cristalina, incriminatoria. Ricardo Mendoza acababa de confesar su esquema completo, incluyendo el sabotaje específico del Mac Anthem, sin saber que estaba hablando con la única mecánica en Colón que tenía las herramientas y el conocimiento para entender exactamente lo que había hecho. Alejandra subió a su camioneta y condujo de regreso al taller con una claridad de propósito que casi dolía. Ya no se trataba solo de arreglar un camión. Se trataba de hacer justicia, de exponer un fraude que había dañado gente honesta, de asegurarse de que Ricardo Mendoza enfrentara las consecuencias de sus acciones. Y ella tenía exactamente las herramientas necesarias para hacerlo. De regreso al taller, Alejandra no perdió ni un segundo.
conectó su teléfono a la computadora y transfirió la grabación a una carpeta protegida con contraseña. Hizo 3 copias de respaldo en diferentes dispositivos, porque si algo había aprendido en 8 años de trabajo técnico, era que la evidencia sin respaldo era evidencia que podía desaparecer en el momento menos conveniente. Después, se sentó frente al módulo de control del Mac Anthem, el mismo que seguía conectado a su programador EEPROM desde la noche anterior. Ahora ya no era solo un rompecabezas técnico que resolver. Era evidencia física de un delito que necesitaba documentar antes de corregir. Tomó fotografías del código parasita desde todos los ángulos posibles. Capturas de pantalla del software de comparación, mostrando las diferencias byte por byte entre el firmware original de fábrica y el código adulterado. Anotó en su cuaderno las direcciones hexadecimales exactas donde estaba insertada la rutina maliciosa. Documentó los parámetros específicos que el código alteraba. Avance de ignición modificado en 3.2 grados, contador de ciclos configurado para activarse cada 8.450 explosiones del motor, duración de la alteración fijada en 180 segundos por evento. Eran las 2 de la tarde cuando finalmente se sintió lista para hacer la corrección. Usando su software de programación, Alejandra limpió el código parasita completamente, eliminando cada byte de esa rutina maliciosa como cirujano extirpando un tumor. Después, cargó el firmware original de fábrica que había descargado directamente del servidor técnico de Mack Trucks, verificando 3 veces que la transferencia fuera completa y sin errores. Pero Alejandra sabía que no era suficiente con restaurar el código original. Ricardo Mendoza había demostrado que podía modificar módulos sin que nadie se diera cuenta. Necesitaba proteger ese ECU contra futuras manipulaciones. Utilizó una función avanzada de su programador para activar la protección de lectura del módulo, básicamente poniendo un candado digital que haría imposible extraer o modificar el firmware sin equipo especializado que solo los concesionarios oficiales de Mac poseían. Con el módulo limpio y protegido, Alejandra lo reinstaló en el camión. Conectó de nuevo todos los arneses eléctricos, verificó cada conexión con su multímetro digital, aseguró los tornillos con el torque exacto especificado en el manual de servicio. No iba a dejar nada al azar. Cuando giró la llave del Mac Anthem y el motor rugió de vuelta a la vida, Alejandra se permitió un momento de satisfacción, pero solo un momento. La verdadera prueba no era que el motor encendiera, sino que mantuviera temperatura estable bajo condiciones reales de trabajo. Durante los siguientes 3 días, Alejandra sometió al Mac a pruebas que ningún mecánico razonable haría sin un buen motivo. Cargó el tractocamión con 28 toneladas de bloques de concreto que un cliente le permitió usar del patio de su constructora. Lo condujo personalmente por la carretera que sube hacia Gamboa, esa ruta con pendientes pronunciadas donde los motores débiles muestran su verdadera naturaleza bajo el sol despiadado del mediodía panameño. El primer día, con el camión cargado hasta el límite legal, Alejandra subió y bajó esas colinas durante 6 horas seguidas. Monitoreaba constantemente el escáner conectado al puerto de diagnóstico, observando cada parámetro como halcón vigilando su presa. La temperatura del motor se mantuvo estable en 83 grados Celsius durante las subidas más empinadas, 81 en las bajadas, exactamente dentro del rango normal de operación. El segundo día repitió la misma ruta, pero esta vez en las horas más calientes, cuando el asfalto panameño parece hervir y el aire dentro de la cabina se vuelve denso, incluso con el aire acondicionado a máxima potencia. El motor del Mac no mostró ni un solo pico anormal de temperatura. El avance de ignición permanecía exactamente donde debía estar, sin desviaciones, sin anomalías, sin ese comportamiento errático que había destruido la paz mental de 4 mecánicos diferentes. El tercer día,
Alejandra condujo el Mac hasta la ciudad de Panamá y pasó 4 horas atrapada en el tráfico infernal de la avenida Balboa durante la hora pico. Si había una condición que podía sobrecalentar un motor diésel pesado, era avanzar metro a metro bajo el sol tropical con el aire acondicionado trabajando a toda capacidad. Pero el Mac se comportó como un campeón. La temperatura nunca superó los 85 grados y cuando finalmente Alejandra pudo salir del congestionamiento y acelerar en la vía rápida, el motor respondió con esa potencia suave y constante que caracteriza a un Mac MP8 bien calibrado. Esa noche, de vuelta en el taller, Alejandra preparó un informe técnico que era más completo que muchas tesis universitarias. Incluyó todo: las capturas de pantalla del código malicioso, las comparaciones con el firmware original, las fotografías del análisis hexadecimal, los gráficos de temperatura durante las pruebas de campo, la transcripción completa de su conversación con Ricardo Mendoza. El documento tenía 32 páginas llenas de evidencia técnica irrefutable. Llamó a Ernesto Villalobos a las 9 de la noche. El gerente contestó con voz cansada, pero esperanzada: «Don Ernesto, su Mac Anthem está listo. Y tengo noticias que lo van a sorprender». ¿Lo arregló? La voz del hombre se quebró ligeramente, como si no se atreviera a creer después de 8 meses de fracasos. Lo arreglé y descubrí quién lo descompuso en primer lugar. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Qué quiere decir con eso? Venga mañana al taller a las 8 de la mañana. Traiga a su abogado si tiene uno de confianza. Y si puede, traiga también al gerente financiero de su empresa. Van a necesitar ver esto. Al día siguiente, Ernesto Villalobos llegó exactamente a las 8 con 2 personas más. Un abogado joven de traje impecable y una mujer de unos 60 años con lentes de media luna que resultó ser la contadora principal de Caribe Logistics. Los 3 tenían caras de quien no sabe si viene a celebrar o a un funeral. Alejandra los recibió en su pequeña oficina, donde había preparado todo como si fuera una presentación corporativa. Tenía su laptop conectada a un monitor grande, el informe técnico impreso en 3 copias anilladas y el módulo de control del Mac sobre la mesa como pieza de evidencia. «Siéntense, por favor», dijo Alejandra señalando las sillas que había traído del área de espera. «Esto va a tomar un rato». Durante la siguiente hora y media, Alejandra les explicó todo. Empezó con el descubrimiento del comportamiento anómalo en el avance de ignición. Mostró los gráficos que documentaban las desviaciones. Explicó en términos sencillos cómo esas pequeñas alteraciones causaban los picos de temperatura que habían confundido a 4 talleres diferentes. Después, reveló el código parasita, mostrando lado a lado el firmware original y el adulterado. El abogado se inclinó hacia adelante cuando Alejandra explicó que esa modificación no era accidental, que requería conocimiento especializado y acceso físico al módulo. Y entonces Alejandra reprodujo la grabación de su conversación con Ricardo Mendoza. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con cuchillo mientras la voz del técnico electrónico salía de las bocinas, confesando su esquema completo con esa despreocupación que solo viene de quien cree que está hablando con una cliente potencial y no con la persona que está a punto de destruir su negocio fraudulento. Cuando la grabación llegó a la parte donde Mendoza admitía haber programado el Mac de forma demasiado agresiva por error y que simplemente había decidido no arreglarlo porque estaba ganando dinero con las recalibraciones repetidas, Ernesto Villalobos se puso de pie bruscamente. Su cara había pasado del cansancio habitual a una expresión de furia contenida que hacía temblar sus manos. «Ese hijo de...» empezó a decir, pero el abogado le puso una mano en el hombro. «Espere, don Ernesto, dejemos que termine». Alejandra continuó mostrando la documentación de los gastos que Caribe Logistics había hecho en los 4 talleres diferentes. Radiador nuevo, $4,000. Módulo de control nuevo, $3,500.
Retífica completa del motor, 6.000. Diagnósticos repetidos, mano de obra, remolques, multas por entregas retrasadas. El total superaba los $23.000, sin contar los ingresos perdidos por tener el camión fuera de servicio durante semanas. Todo esto, dijo Alejandra señalando las cifras en la pantalla, fue causado intencionalmente por un hombre que gana $50 cada vez que un taller le manda un módulo para recalibración. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. La grabación lo prueba. La contadora, que había estado tomando notas frenéticamente, levantó la vista con ojos que brillaban con algo entre tristeza e indignación. ¿Y los otros talleres? ¿Los que cerraron sus puertas? También fueron víctimas, respondió Alejandra. Probablemente Mendoza tenía el mismo esquema funcionando con otros vehículos de otras empresas. Su reputación se fue al piso porque no podían resolver problemas que técnicamente eran irresolubles sin acceso al código fuente del firmware. El abogado se aclaró la garganta. Esto es fraude sistemático, posiblemente fraude informático, que en Panamá puede llevar hasta 8 años de cárcel, más los daños civiles que podríamos reclamar. Ernesto se dejó caer de nuevo en la silla, pasándose ambas manos por la cara como si tratara de despertar de una pesadilla. Y mientras tanto, yo creía que el problema era mi camión, o que mis mecánicos eran incompetentes, o que yo estaba maldito. El camión está perfecto ahora, dijo Alejandra con voz suave pero firme. Limpié el código parasita, restauré el firmware original de fábrica y activé protección contra futuras manipulaciones. Lo probé durante 3 días, bajo condiciones extremas, y se comportó impecablemente. La temperatura nunca superó los 85 grados. Ernesto la miró con ojos húmedos. Usted es la 5ª persona que toca ese camión, pero la primera que miró donde nadie más miró. Los otros estaban buscando un problema mecánico, respondió Alejandra. Yo busqué intención humana disfrazada de falla técnica. Los acontecimientos que siguieron fueron rápidos y brutales en su eficiencia legal. El abogado de Caribe Logistics, un hombre joven, pero sorprendentemente meticuloso, llamado Gabriel Ortiz, tomó el informe de Alejandra y lo presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos de Panamá esa misma tarde. La grabación donde Ricardo Mendoza confesaba su esquema completo fue la pieza central, pero lo que realmente selló el caso fue la evidencia técnica que Alejandra había documentado con precisión científica. 2 días después, agentes del Ministerio Público llegaron a Electrónica Diesel Mendoza con una orden de allanamiento. Encontraron exactamente lo que Alejandra había predicho que encontrarían: una computadora llena de archivos de firmware modificados, cada uno etiquetado con el nombre del vehículo y la empresa propietaria. Había módulos de control de 19 vehículos diferentes, todos con códigos parasitas instalados. 19 empresas de transporte que habían estado gastando miles de dólares en reparaciones innecesarias, mientras Ricardo Mendoza cobraba $50 por cada recalibración que no resolvía nada porque él mismo era el autor del problema. Entre los archivos también encontraron hojas de cálculo donde Mendoza llevaba registro meticuloso de sus ganancias. En los últimos 2 años había acumulado casi $140.000 con su esquema fraudulento. Cada entrada documentaba el nombre del vehículo, la fecha de instalación del código, el número de veces que había cobrado por recalibraciones y un campo de notas donde a veces escribía comentarios como aumentar agresividad del código o reducir intervalo entre fallas. Cuando los agentes le mostraron la evidencia, Ricardo Mendoza se derrumbó. No hubo negación dramática. No hubo intentos de justificarse. Simplemente se sentó en su silla detrás del mostrador, con esos lentes de armazón grueso, reflejando las luces de las patrullas afuera, y admitió todo. Firmó una confesión completa antes de que terminara el día. Mientras tanto,
Alejandra entregaba el Mac Anthem completamente restaurado a Ernesto Villalobos en el patio de Caribe Logistics. El camión brillaba bajo el sol panameño, recién lavado y encerado por los muchachos del taller como gesto final de un trabajo bien hecho. Ernesto dio una vuelta completa alrededor del tractocamión, tocando el capó con algo parecido al asombro, como si no pudiera creer que la pesadilla finalmente había terminado. 3 semanas parado aquí, murmuró el gerente. 3 semanas que me costaron contratos, dinero y pedazos de mi cordura. Y resulta que nunca estuvo roto de verdad. Estuvo saboteado, corrigió Alejandra, ajustándose su blusa amarilla, que es peor, porque significaba que alguien lo quería ver sufrir. Ernesto sacó un sobre de su saco. Esta es su factura pagada completa y agregué un bono del 30%, no por el trabajo mecánico, que eso tiene precio justo, sino por la investigación y por tener el valor de enfrentar a ese ladrón. Alejandra tomó el sobre pero no lo abrió. Don Ernesto, hay 19 empresas más que están pasando por lo mismo que usted pasó. El fiscal me pidió que ayude identificando los vehículos afectados. Va a ser trabajo de varias semanas. ¿Y lo va a hacer? Por supuesto. Alguien tiene que limpiar este desastre. Durante los siguientes 2 meses, Alejandra se convirtió en algo así como una perita técnica itinerante. Visitó 19 empresas de transporte diferentes en toda la región de Colón y Ciudad de Panamá. En cada una, extrajo los módulos de control de los vehículos afectados, comparó el firmware con los archivos originales de fábrica, documentó las modificaciones maliciosas y restauró el código limpio. Cada vehículo que tocaba volvía a funcionar perfectamente, como si despertara de una enfermedad artificial. Los dueños de esas empresas reaccionaban de formas diferentes, algunos con rabia explosiva cuando entendían que habían sido estafados sistemáticamente, otros con una tristeza profunda al calcular cuánto dinero habían perdido persiguiendo fantasmas mecánicos. Pero todos, sin excepción, querían saber quién era la mecánica de amarillo que finalmente había descubierto la verdad. El nombre de Alejandra Francisca Mendoza empezó a circular por la industria del transporte panameño como leyenda viva, no solo por haber resuelto un problema que derrotó a 4 talleres, sino por haber tenido el coraje de investigar más allá de lo puramente mecánico y exponer un fraude que estaba envenenando toda la industria. El caso legal contra Ricardo Mendoza avanzó con la velocidad que solo los casos con evidencia abrumadora pueden avanzar. Se declaró culpable de 19 cargos de fraude informático, 7 cargos de daño a propiedad mediante sabotaje técnico y 3 cargos de asociación para delinquir, porque descubrieron que tenía 2 cómplices en diferentes ciudades haciendo lo mismo con sus propios clientes. La sentencia fue de 6 años de prisión efectiva y la obligación de devolver $140,000 más daños punitivos que el juez fijó en otros 200,000. Pero más allá del castigo legal, lo que realmente destruyó a Ricardo Mendoza fue la exposición pública. Los medios de comunicación panameños cubrieron el caso con intensidad, y la historia de cómo una mecánica había desenmascarado un fraude técnico sofisticado capturó la imaginación del público. De repente, los talleres mecánicos de todo el país empezaron a cuestionar a los técnicos electrónicos con los que trabajaban, exigiendo transparencia y documentación de cada modificación. 3 meses después de entregar el Mac Anthem reparado, Alejandra estaba en su taller una tarde de viernes, terminando el diagnóstico de un Kenworth T680 con problemas de transmisión, cuando llegó una caravana de 5 tractocamiones. Se estacionaron en fila afuera del taller, bloqueando media calle, con las bocinas sonando en un coro ensordecedor que hizo que los vecinos salieran a ver qué pasaba. Ernesto Villalobos bajó del primer camión, seguido por gerentes de 4 empresas de transporte más. Todos traían carteles hechos a mano que decían cosas como: «Gracias, Alejandra», y la mecánica que ve lo invisible.
Algunos camioneros se habían bajado de sus cabinas y aplaudían. Alejandra salió del taller limpiándose las manos en un trapo, completamente desconcertada por el espectáculo. ¿Qué es todo esto? Esto, dijo Ernesto con una sonrisa enorme, es un agradecimiento. Los 5 gerentes aquí presentes representamos a las empresas más grandes de transporte de contenedores en Panamá. Y todos fuimos víctimas del mismo fraude que usted destapó. Nos ahorramos millones en reparaciones futuras y recuperamos nuestra fe en que todavía hay gente honesta en este negocio. Uno de los otros gerentes, una mujer alta de unos 45 años con cabello corto y mirada directa, se adelantó. Soy Patricia Herrera, de Logística Interoceánica. Mi empresa perdió $82,000 por culpa de Mendoza en los últimos 18 meses. 82,000 que creíamos que eran mala suerte o mala administración. Usted nos demostró que era crimen organizado. Alejandra no sabía qué decir. No era alguien acostumbrada a los reflectores. Prefería la soledad de su taller y la compañía silenciosa de los motores que entendía mejor que a la mayoría de las personas. Yo solo hice mi trabajo, dijo finalmente con voz suave. No, la corrigió Ernesto firmemente. Usted hizo mucho más que su trabajo. Usted buscó justicia cuando habría sido más fácil simplemente arreglar el motor y cobrar. Podría haber limpiado el código parasita, entregado el camión funcionando y nunca decir nada sobre Mendoza. Habría ganado su dinero y su reputación habría quedado intacta. Pero entonces él habría seguido haciendo lo mismo, respondió Alejandra. Y más talleres honestos habrían cerrado sus puertas pensando que eran malos mecánicos, cuando en realidad estaban peleando contra un enemigo invisible. Patricia Herrera sacó un documento doblado de su bolso. Por eso las 5 empresas aquí representadas firmamos esto. Es un contrato de servicio de mantenimiento preventivo para nuestras flotas completas. 63 vehículos pesados en total. Todo el diagnóstico electrónico avanzado pasa por usted de ahora en adelante. Y el pago es por adelantado, 30% de bono incluido. Alejandra tomó el documento con manos que temblaban ligeramente. Era más dinero del que había ganado en los últimos 2 años combinados. Era seguridad financiera, era reconocimiento profesional, era la confirmación de que su inversión en equipo especializado y entrenamiento técnico finalmente estaba dando frutos más grandes de lo que jamás imaginó. Pero más que el dinero, más que los contratos, lo que realmente tocaba algo profundo en el pecho de Alejandra era saber que su trabajo había protegido la reputación de mecánicos honestos que habían sido injustamente culpados por problemas que nunca podrían haber resuelto sin las herramientas adecuadas. Esa noche, después de que la caravana se fuera y el taller volviera a su silencio habitual, Alejandra se sentó en su oficina con una taza de café y miró por la ventana hacia el patio donde el Mack Anthem había estado estacionado durante esas semanas de investigación. El espacio ahora estaba vacío, pero la historia que ese camión había contado seguiría resonando durante años en la industria. Porque a veces los problemas más difíciles de resolver no están en las piezas de metal o en las conexiones eléctricas. A veces están escondidos en líneas de código invisibles, en intenciones maliciosas disfrazadas de errores técnicos, en sistemas diseñados para fallar porque alguien gana dinero con esa falla. Y se necesita alguien dispuesto a mirar más allá de lo obvio. Alguien que entienda que los motores modernos son tanto máquinas como computadoras. Alguien que tenga el coraje de enfrentar no solo tornillos oxidados, sino también fraudes sistemáticos. Alejandra Francisca Mendoza había demostrado ser esa persona. Y su blusa amarilla, esa que ahora estaba manchada con la grasa honesta del trabajo bien hecho, se había convertido en símbolo de algo más grande que ella misma. La dignidad del trabajo técnico realizado con integridad, la importancia de buscar la verdad aunque sea incómoda, y el poder de una mujer que se niega a aceptar que algo no tiene solución solo porque otros han fracasado antes.
El Mac Anthem ahora recorría las carreteras panameñas con temperatura perfecta, llevando contenedores del Pacífico al Caribe sin un solo problema. Y cada vez que Ernesto Villalobos lo veía partir en una nueva ruta, sonreía recordando que ese camión no estaba arreglado por magia o por suerte. Estaba arreglado porque alguien tuvo la sabiduría de buscar en los bytes invisibles que controlan las máquinas modernas, y el valor de exponer a quien había convertido esos bytes en armas de destrucción económica silenciosa.